el jugador que cambió el rumbo del fútbol español y puso al Real Madrid en lo más alto del fútbol mundial. España estaba en una época muy difícil, políticamente y económicamente devastada. Pero no obstante a ello, había un hombre visionario, don Santiago Bernabéu. Había sido un exjugador de fútbol de este mismo club y esta vez fungía como presidente de la Casa Blanca. Me dijeron, ¿tú juegas? Yo juego. Sí, tú juegas ahí, tú ponte de tu izquierda. Los equipos en ese entonces se sostenían por la taquilla. La televisión aún no era una fuente importante de ingresos económicos. Y la premisa del señor Bernabéu era que si el Real Madrid quería ser grande, debía de tener un estadio grande, viendo que de esta forma podía recibir mejores ingresos y así contratar a grandes futbolistas reconocidos. Los años 40 fueron marcados por una crisis económica, pero había un hombre con grandes sueños. Quería llevar al Real Madrid a lo más grande del fútbol mundial. El 28 de octubre de 1944 se dio comienzo a las obras en las que construirían el nuevo estadio Chamartín. Don Santiago Bernabéu recurrió a emitir obligaciones hipotecarias que permitirían llevar a cabo esta obra. En apenas 24 horas fueron cubiertas en su mayoría por los propios socios del Real Madrid. Todos unánimes apostaron por tener el mejor estadio de la época. Hasta que el 14 de diciembre de 1947, el sueño de don Santiago Bernabéu se pudo hacer realidad y se inauguró el estadio Chamartín, en el cual ganó el Real Madrid 3-1 frente al Os Belenenses de Portugal. Así se comenzaría una época en la que España estaba en una crisis económica, pero un visionario del fútbol soñaba en medio de la crisis. De todos modos, el equipo había quedado sacudido económicamente, con deudas y esperando a que todo mejorara en aquel país europeo. En tan magno recinto, el más grande de Europa, tenía una capacidad de 75.000 espectadores, un aforo el cual necesitaban llenar siempre para poder recaudar los recursos para poder hacer al Real Madrid grande. Pero era muy difícil en aquel tiempo llevar a cabo tan magna ambición, hasta que en 1952 la Casa Blanca quería celebrar su primer cincuentenario y para esto invitaron a algunos equipos para hacer esta celebración. Entre ellos estaba el Millonarios de Colombia. El equipo bogotano era llamado como el Ballet Azul, para algunos considerado uno de los más grandes equipos del mundo en ese momento. El equipo de Bogotá consiguió el trofeo tras ganarle al Real Madrid 4-2. Rechazado el balón, pasa un zaguero colombiano y va hacia Santín, que desde cerca remata imparablemente consiguiendo el empate. Todo el primer tiempo se resume en una asombrosa exhibición del equipo visitante, que sin abusar del regate y del pase atrás, llega con decisión ante la meta adversaria. A los 6 minutos de la segunda parte, Di Stéfano de un tiro raso bate la portería local por cuarta vez. Pero allí en la cancha no solo quedó evidenciado que el Millonarios era mejor que el Real Madrid, sino que había un jugador magnífico, un jugador llamado Alfredo Di Stéfano, el hombre que salvaría al Real Madrid de este momento económico tan difícil. Sin entrar en muchos detalles porque no es interés en este video, el Barcelona y el Real Madrid empezaron a disputar este fichaje. Los dos querían a tan magno jugador. Era un completo desconocido en Europa, pero llegó para cambiar el rumbo de la casa madridista. El Santiago Bernabéu se llenaba en aquel entonces el llamado nuevo estadio Chamartín y todos los espectadores tenían algo en común. Era ver a la saeta rubia, a Di Stéfano. Y ahora un espectacular remate de Di Stéfano de espaldas a la portería atlética. El primer gol lo cabecea Di Stéfano. El segundo lo hace también Di Stéfano. También Di Stéfano consigue el tercero en el saque de una falta. Real Di Stéfano cierra la serie con el cuarto. Di Stéfano a la caza bajo los palos transforma el quinto. Di Stéfano es el autor del séptimo. Y el octavo y último se lo apunta a sí mismo Di Stéfano a pase de Real. La mayoría de historiadores y aficionados están de acuerdo en afirmar que el fichaje de Di Stéfano por el club madrileño fue lo mejor que pudo haber hecho la Casa Blanca en ese momento, pues cambió el rumbo del fútbol español y del viejo continente. Hasta la llegada del futbolista a la capital española, el FC Barcelona era el dominador del país, no había rival para el club catalán.
mientras que los madrileños en cambio no lograban ganar la liga desde hacía 20 años. Con la llegada de Di Stéfano todo cambió. Los blancos consiguieron vencer 8 de las siguientes 11 ligas: 1954, 1955, 1957, también la del 58 y luego la del 61, 62 y 63, sumándole también la del 64 y un campeonato de España en 1962, situándose como el equipo referencia para batir en España y el mundo. A esto le suman que tiempo después llegó un hombre llamado Puskás. Esta dupla se hizo imbatible. Alfredo Di Stéfano llegó a ser el mejor jugador de España y también reconocido como el primer gran jugador del mundo. En ese momento habían creado la Copa de Clubes Campeones de Europa, o simplemente Copa de Europa, a manos de la UEFA, con el fin de que un equipo podría consagrarse como el mejor equipo del continente. En ella fue el Real Madrid un especialista, gracias a las actuaciones de Di Stéfano, quien consiguió 5 Copas de Europa consecutivas entre 1955 y 1960. Los tiempos en los que el Madrid no ganaba nada habían quedado atrás y cambiaron justo cuando llegó Di Stéfano al equipo merengue. Además también ganó 2 subcampeonatos de esta misma copa, siendo un hito aún no igualado en la actualidad. Di Stéfano, ¿cuál es el gol de toda su campaña en Europa, la que más recuerda? Bueno, yo creo que el gol que más satisface a la hinchada madridista es el que le hizo el Atlético de Madrid de Tacón hace muchísimos años, el 53 o el 54, ¿no? Pero he hecho muchos goles bonitos, pero ese fue por la rivalidad que existe. Ganó también 2 Copas Latinas y la primera edición de la Copa Intercontinental en 1960, competición que designaría en adelante el mejor equipo del mundo, aclamado a nivel internacional. En la época de Di Stéfano se conquistaron 17 títulos y disputó un total de 396 partidos, en los que anotó 308 goles que le llegaron a ser considerado como el mejor futbolista de la época. Su registro anotador lo llevó a ser el máximo goleador histórico del club hasta el 2009. Durante las 11 temporadas en el Madrid, fue nombrado Balón de Oro en 2 ocasiones, que hubiesen sido 3 de no prohibirse en la tercera edición del premio votar por un futbolista que ya hubiese vencido el galardón. Su fama lo llevó incluso a protagonizar por primera vez una película en 1956, película llamada La Saeta Rubia, en la que se interpretó a sí mismo, ya que se declaraba un gran aficionado al arte cinematográfico. Di Stéfano había nacido en Buenos Aires, Argentina, el 4 de julio de 1926. En 1949 alcanzó una efectividad del 100%. Jugando en el Millonarios jugó 14 partidos e hizo 14 goles. Y en la temporada de 1956 a 1957 también alcanzó una efectividad del 100%. Y aún más, porque jugó 30 partidos y marcó 31 goles. Di Stéfano alcanzó a jugar en 2 selecciones. Jugó 6 partidos con la selección argentina, en la cual tuvo una efectividad del 100%. Con 6 goles marcados, y jugó también 8 partidos con la selección española, en los cuales marcó 9 goles. En 1963, Di Stéfano fue secuestrado en Caracas por miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela, grupo guerrillero que operó en Venezuela durante los años 60. El club madridista disputaba la pequeña Copa del Mundo de Clubes. 2 supuestos policías se presentaron en el hotel de la concentración del conjunto español e invitaron a Alfredo a acompañarlos a la comisaría como un mero trámite burocrático. En el coche le confirmaron que era un secuestro. Este secuestro duró 72 horas. Fue puesto en libertad a 100 metros de la Embajada de España en Venezuela, sin exigir rescate. Todo esto lo hicieron para que fuera conocido su grupo guerrillero. Alfredo Di Stéfano puso la caja del Real Madrid a reventar. La situación económica se superó. La taquilla daba todo lo que necesitaba el Real Madrid económicamente para salir adelante. De ahí en adelante, la historia del Real Madrid cambió. Dejó de ser un equipo
de España para ser uno de los más grandes equipos a nivel internacional. El Real Madrid se puso como meta conseguir los jugadores más importantes del mundo, hito que hasta hoy mantiene, pues el equipo merengue no baja la guardia en ningún campeonato mundial ni en ninguna exhibición de un gran futbolista nuevo, bueno, que aparece y el Real Madrid está en la disputa por él. Tras el paso por el River Plate, el Huracán, luego por Millonarios de Colombia, el Real Madrid y el Español decidió retirarse. Luego de su retiro se dedicó a la dirección técnica. Entrenó al Elche Club de Fútbol, al Boca Juniors de Argentina, al Valencia Club de Fútbol, al Real Madrid y al Rayo Vallecano de Madrid. También dirigió al Club Deportivo Castellón y Club River Plate. En su carrera como técnico consiguió un campeonato nacional y una Copa de Argentina con el Club Atlético Boca Juniors, un campeonato nacional con el Club River Plate, siendo el único entrenador campeón con los dos equipos más laureados del fútbol argentino, una Liga Española y una Recopa de Europa con el Valencia Club de Fútbol y una Supercopa de España con el Real Madrid de Fútbol. Esta fue la historia de uno de los más grandes futbolistas y que cambió el rumbo del Real Madrid, haciendo lo que hoy sigue siendo el gran club de fútbol Real Madrid de España. Si te gusta el Real Madrid, déjame un comentario, porque yo sé que hay personas que son Madrid lovers y les gusta este equipo, vayan mal o vayan bien. Si te gustan las buenas historias, suscríbete, esto es Culturízate. Y dale like a este video si te gustó. Bye.